Ahora haremos un repaso de lo que son los cuentos tradicionales. La historia de los cuentos tradicionales. Hace mucho tiempo las personas se contaban cuentos unas a otras, compartían historias sobre héroes, personajes épicos y grandes aventuras. Las personas transmitían esos cuentos a sus amigos, hijos, vecinos. Esas historias se contaban una y otra vez durante cientos o hasta miles de años. Hoy todavía disfrutamos de ellas en las bibliotecas, la escuela y televisión. Los cuentos populares, las leyendas, los mitos y otros cuentos tradicionales tienen una cualidad atemporal. Eso significa que estos cuentos, por más viejos que sean, nunca pierden su atractivo. Sus tramas aún entretienen a las personas y nos enseñan valiosas lecciones de la vida, también conocidas como moralejas. Ahora, veamos lo que son las fábulas. En las fábulas, como el resto de los cuentos, tienes una moraleja, una lección, y normalmente los personajes son animales. En los cuentos de astucia, tienes personajes que normalmente se quieren pasar de listos, personajes astutos, personajes que son inteligentes, o a veces hay un personaje que se cree más inteligente, perdón, que el otro, pero resulta que la trampa que le pone al otro personaje se le termina volteando. En otras palabras, los papeles se voltean. Dentro de los cuentos populares, también conocidos como cuentos folclóricos en español, dentro de esas historias, digamos que se pasan de generación en generación, a veces de abuelitos a nietos, de padres a hijos. En estos cuentos encontramos a los cuentos más populares que conocemos, por ejemplo, el de los tres cerditos o tres cochinitos, el de Caperucita Roja, el que acabamos de leer la semana pasada en los días del Rey Adobe. Um, También se aprende una moraleja, como dije anteriormente, como el resto de los cuentos, pero en este tipo, um, los encuentras en varias culturas. Quizás el mismo cuento que nosotros conocemos sobre Caperucita Roja, quizás no sea exactamente el mismo en otra cultura, ya sea como en la cultura china, asiática, en la cultura, digamos, en Europa. Ahora tenemos leyendas. Las leyendas son cuentos basados en historias que ni sabemos si en realidad son reales. Estos muchas veces a veces son inventados, pero se han hecho tan populares a veces se utilizan para enseñar una lección, tales como por ejemplo el de la Llorona. En mi casa nos decían mucho que el cucuy, muchas veces son para enseñarnos una lección. Digamos que no queremos hacer caso y pues, los papás nos inventan a veces o nos utilizan las mismas leyendas de las Lloronas, de la Nahuala, del cucuy para poder hacer caso y aprender nosotros una lección y no volver a hacer lo que nos están viendo que no hagamos. También tenemos los cuentos fantásticos. Dentro de estos cuentos se incluye un personaje principal que es épico, digamos que exagerado. Normalmente sus capacidades son sobrenaturales, exageran con lo que este personaje puede hacer. Por ejemplo, en inglés se utiliza mucho el cuento de John Henry sobre un personaje afroamericano que compite contra máquinas para asegurarse de que sus compañeros, sus colegas dentro de la compañía en la que trabajan puedan mantener su trabajo. Entonces él compite y dentro del cuento le termina ganando a las máquinas y sus compañeros sus compañeros, perdón, se quedan con el trabajo, pero John Henry termina muriendo.
Y por fin tenemos otro ejemplo, el último ejemplo del que platicamos durante el año es el de los mitos griegos. Dentro de los mitos griegos normalmente encontramos a personajes o hasta dioses griegos, tales como el personaje de Hércules, encontramos el de Zeus, ah, los cuentos, por ejemplo, el de Medusa. Otro ejemplo que quizás ustedes no conozcan, pero quizás sus papás sí, es el de la caja de Pandora. Igual un cuento bastante recomendado. Dentro de estos cuentos, igual encontramos una lección, este, moraleja que podemos aplicar en nuestra vida, este, tomando en cuenta lo que tienen que llevar a cabo o sobrellevar los personajes para poder cumplir tareas. Bueno, ese es el repaso breve de lo que son los cuentos populares.